Ya, ya, bien, con esto iniciamos la unidad que nos habla de reacciones de las alteraciones de la respuesta inmune, ¿ya? Eh, Muchas de estas alteraciones en la respuesta inmune, pues, como las reacciones de autoinmune, o sea, se da previa a una sensibilización. ¿Qué quiere decir? Que yo he debido tener un contacto inicial con ese antígeno en una primera etapa en la cual el sistema inmune desarrolló ya, pues va a hacer que el individuo reaccione de manera exacerbada, causando daño. Este tipo de respuestas de hipersensibilidad se dan generalmente con antígenos exógenos externos, pero también se puede dar frente a antígenos propios. ¿Ya? En este caso, podríamos hablar de unas respuestas, reacciones de hipersensibilidad, pero con una respuesta autoinmune, ¿no? De por medio. ¿Ya? Y se clasifican de acuerdo al tiempo de aparición en reacciones inmediatas, ¿ya? Que son aquellas que aparecen a las pocas horas, y su base es netamente humoral, es decir, están basadas en la producción de autoanticuerpos que nosotros tenemos frente a, a la producción de anticuerpos que desarrollamos frente a estos antígenos, y las respuestas retardadas se dan posterior a las 24 horas y tienen una base celular, ya están mediadas por células. Y hay una clasificación que se da de las reacciones de hipersensibilidad según el señor Coombs y Hell, ya que clasificaron 4 respuestas o 4 tipos de reacciones de hipersensibilidad de acuerdo al mecanismo que estas tienen. Entre estas, las reacciones de tipo 1, 2 y 3 tienen base humoral, y las reacciones de tipo 4 son de base celular, ¿ya? Eh, el señor Roig introdujo algunos años después una quinta respuesta o un quinto tipo a esta clasificación. Sin embargo, en la clase de hoy solo vamos a tratar la reacción 1, 2, 3 y 4, ya que es según la clasificación de Coombs y Hell, ¿ya? En las reacciones de tipo 1, ¿cuál es el mecanismo inmunitario involucrado? Es la presencia de anticuerpos de tipo IgG, o IgE, perdón. El individuo produce anticuerpos IgE frente a antígenos exógenos a los que se ve expuesto. El mecanismo de daño o de lesión es la reacción que se da a través de mediadores químicos que producen los mastocitos y basófilos, ya mediadores de la respuesta inflamatoria. Entonces, ¿qué sucede en esta reacción? El individuo produce anticuerpos IgE, y cuando esa IgE entra en contacto con el alérgeno, que alérgeno se denomina al antígeno que es responsable de la producción de estos anticuerpos IgE, pues esto induce la producción o la degranulación de mastocitos, y en estos gránulos pues contiene estos mediadores de respuesta inmunitaria, ¿no? Hay una gran variedad de agentes que son antígenos o alérgenos, ya que al entrar en contacto pues con las mucosas, en el tracto respiratorio digestivo, inducen la producción de estos anticuerpos por parte de los linfocitos B, ¿ya? Es decir, el linfocito B, que regularmente produce anticuerpos IgG, va a producir anticuerpos de tipo IgE frente a estos antígenos que se denominan alérgenos porque tienen esta propiedad. ¿Ya? Estos antígenos pueden ser
de origen alimentario, puede estar presente en estructuras de insectos como algunos ácaros, ¿ya? Algunas toxinas presentes en insectos, ¿ya? Por mencionar algunos, el polen, por ejemplo, o algunas otras estructuras, ¿no? Entonces, los linfocitos TH de tipo 2 son estimulados, ¿ya? Cuando entran cuando la célula presentadora de antígeno presenta un péptido proveniente de este antígeno alérgeno y estimula al linfocito TH a generar una respuesta de tipo TH2 que va a producir interleucina 4, 5, 13, y esto va a inducir al linfocito B a producir anticuerpos de tipo IgE frente a este antígeno. ¿Ya? Entonces, está netamente mediada por anticuerpos de tipo IgE y estos estimulan a los mastocitos y basófilos a liberar sus gránulos, ¿ya? Y estos gránulos pues contienen sustancias vasoactivas que van a estimular reacciones inflamatorias, ¿no? La unión del alérgeno a la IgE acoplada al receptor de alta afinidad, ya que se encuentra en la membrana de mastocitos y de basófilos, pues va a inducir a la degranulación de estas células, como vemos en la imagen, y se liberan estos mediadores químicos preformados, ¿no es cierto? Además, hay mediadores químicos de respuesta inflamatoria que se sintetizan una vez que se inicia esta reacción, como todos aquellos derivados del ácido araquidónico que está presente en la membrana celular de mastocitos y basófilos. Entonces, se genera una reacción inflamatoria. Pero, ¿Ya? Que va a conducir pues una ilustración de este tipo de respuesta. Me disculpan, por fuera. favor, un minuto, chicos. Les voy a pedir un minutito, por favor. Hola. Estoy en clase, doctor. ¿Ya? ¿Ya? Ah, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Listo, gracias. Bien, chicos, continuamos. Les decía entonces, acá tenemos, acá estamos hablando del anticuerpo que se liga al receptor de inmunoglobulina E que está presente en mastocitos, basófilos, eosinófilos. Se produce la IgE y esta IgE que se produce constantemente frente a este antígeno, pues se encuentra circulando, se liga al receptor y permanece en el receptor. ¿Qué pasa si yo entro en contacto posterior con ese alérgeno? Entonces se genera la degranulación de estas células. Y ahí todas las respuestas o toda la producción de reacción inflamatoria que hemos mencionado anteriormente. Entonces, la reacción está mediada por anticuerpos, células que intervienen, masófilos, mastocitos, eosinófilos, ¿no? Se da un reclutamiento de eosinófilos, por ejemplo, a nivel de vías aéreas. Es importante mencionar que se puede presentar este tipo de respuesta de hipersensibilidad inmediata o atopía que se da a nivel de piel, ya a nivel de sistema digestivo, se puede dar a nivel de sistema respiratorio, ya, y también una respuesta generalizada que es la reacción anafiláctica, ¿ya? Entonces, a nivel de vías aéreas, por ejemplo, hay un reclutamiento de eosinófilos que se da en pacientes asmáticos, que es una de las manifestaciones eh, en este tipo de respuesta. Los eosinófilos migran hacia la mucosa a nivel bronquial y luego de 6 horas de realizar una exposición controlada al alérgeno, ya cuando se han hecho experimentos en algunos animales, pues eh, ya se da o ya está inflamado el tejido y puede llegar a generar pues, constricción y dificultar la respiración en el individuo, ¿no? Esa respuesta inmediata presenta edema, ya inflamación, vasodilatación, broncoconstricción, como mencionábamos en la diapositiva anterior, rinitis alérgica con excesiva secreción mucosa,
¿ya? El asma alérgico es una manifestación, la dermatitis atópica, hay contracción del músculo liso, ya que esto se da mayormente cuando se da a nivel de tubo digestivo, causando diarreas, vómitos, por ejemplo. La unión del antígeno a más de una molécula de inmunoglobulina E estimula a los mastocitos a la liberación de sus gránulos que contienen histamina, serotonina, factor quimiotáctico de eosinófilos, heparinas, proteasa, mediadores. Otros mediadores son la bradiquidina, prostaglandinas, que son los que se sintetizan una vez que se inicia este proceso inflamatorio, ¿no? Entonces acá vemos algunos mediadores producidos por el eosinófilo y otros producidos por el mastocito. Todos están involucrados en activar la reacción inflamatoria e inducir pues cambios a nivel tisular, ¿no? Se manifiesta por atopía, que es la alergia a nivel de piel, rinitis alérgica, asma alérgico, la respuesta anafiláctica general, que es una respuesta inmediata, exacerbada y que puede llegar a causar la muerte. Esta es una forma extrema de hipersensibilidad, ¿ya? Donde hay restricción completa en vías aéreas, se cierran las vías aéreas y esto llega a producir asfixia y colapso cardiovascular, llevando a la muerte del paciente. En algunos modelos murinos se ha demostrado que hay dos vías en las que puede desencadenarse la anafilaxia, la vía clásica mediada por la IgE y una vía alterna que puede estar mediada por IgG, ya que es menos probable. La primera, la vía clásica, requiere menor cantidad de antígenos y anticuerpos en comparación a la vía alterna, ¿ya? Entonces, principalmente pues se da esta mediación de inmunoglobulina E, ¿no? Ambas confluyen en la relajación del músculo liso, la acción a nivel de endotelio vascular, ya activando el endotelio vascular e induciendo una reacción inflamatoria exacerbada. Los principales alérgenos, pues venenos de insectos, algunas sustancias presentes en alimentos, ya medicamentos como algunos antibióticos betalactámicos, por ejemplo, penicilina, son comunes. Otras sustancias como el látex, líquido seminal, también pueden estar involucrados en este tipo de respuestas, ¿no? Y hay otros mecanismos no inmunológicos, el ejercicio, el frío, por ejemplo, algunos medicamentos opioides están asociados también a este tipo de respuestas que desencadenan pues manifestaciones, como ya mencionamos, a nivel de piel, con la presencia de prurito, inflamación, formando los jabones o las ronchas, angioedema, a nivel del sistema respiratorio, tos, disnea, sibilancia, esa respirar que suena como un silbido, ¿no es cierto? A nivel de tubo gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal, ya cefalea a nivel de sistema nervioso, ¿no? Se hacen generalmente pruebas clínicas como la prueba cutánea, que es evaluar si ha habido exposición y hay sensibilización frente a ese antígeno. Cuando se sospecha de ello, se coloca pues cantidades ínfimas, muy pequeñas del probable alérgeno, ¿no? Por vía subcutánea y se espera pues algunos minutos para ver si se presenta un abón o si se forma un abón, ¿no? Aquí vemos algunas imágenes de algunas pruebas en las que se prueba antígenos, por ejemplo, presentes en algunos alimentos y en algunos otros, en el caso de los pastos, por ejemplo, el polen, ¿ya? Que se da. Algo que olvidé mencionar y que quiero recalcar, algunas de estas reacciones de hipersensibilidad están asociadas a las denominadas rinitis estacionales, por ejemplo, en periodos en los que puede ser a inicios del otoño, muchas veces se presentan este tipo de cuadros en algunos individuos por hipersensibilidad al polen presente en las flores del pasto común que tenemos, ¿no? Otras pruebas que se hacen es la cuantificación de IgE específica frente a un determinado antígeno o de IgE total, ¿ya? La prueba de provocación nasal utilizando el alérgeno. ¿Qué tratamiento se sigue? Evitar el alérgeno. Hay tratamientos de inmunomodulación,
ya utilizando inmunoterapia, aplicando pequeñas dosis del alérgeno vía sublingual a manera de desensibilizar al individuo para la producción de IgE y que éste pueda producir IgG. Ya con el tiempo pues se puede modular la respuesta de este modo. Utilizar también medicamentos que inhiban la actividad de los leucotrienos que están involucrados en este tipo de respuesta. Hay algunos medicamentos, por ejemplo el Immunocas, que inhibe el receptor del leucotrieno a nivel de la mucosa respiratoria y de esta forma pues se puede controlar y modular la respuesta inmune, ¿no? Y la respuesta, la reacción de hipersensibilidad. Bloqueo de la acción de IgE usando un anticuerpo monoclonal, usando corticoides, por ejemplo, y anticuerpos anti-interleucina 5 para evitar pues, la reacción inflamatoria. En las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2, que es la reacción de tipo citotóxica o citolítica, podemos ver anticuerpos de tipo IgM o IgG que se producen frente a antígenos presentes en la superficie celular, ¿no? O a nivel de la matriz extracelular a nivel tisular. El mecanismo de lesión es la presencia de fagocitos que son opsonizados por estos anticuerpos presentes en tejido y que intentan degradar ese antígeno, pero como se da una fagocitosis frustrada, pues se activa una reacción inflamatoria con mediación del complemento y reclutamiento de otras células del sistema inmunitario, ¿no? Entonces, en la reacción de tipo 2, citotóxico o citolítica, la mediación es de anticuerpos de tipo IgM o IgG, ¿ya? Los anticuerpos van dirigidos contra antígenos en la superficie celular, como vemos en la imagen. Estos pueden activar el complemento u otros efectores para dañar a las células. Ya pueden activar macrófagos, ya pueden activar también células matadoras naturales, ¿no? Estos antígenos suelen ser componentes presentes de forma natural en la membrana celular o un apteno, es decir, una proteína que se liga y que que se liga a la superficie celular y que puede inducir una respuesta inmunitaria. Las células efectoras deben poseer receptores para inmunoglobulina G o inmunoglobulina M, ¿ya? Para unirse a anticuerpos, ¿no? Y activar de esta forma pues la reacción inflamatoria con mediación del complemento, ¿ya? Si son anticuerpos IgM, pues estos pueden activar el complemento sobre este tejido. En esta imagen podemos ver lo que sucede, ¿ya? En una fagocitosis regular, cuando hay pues una opsonización regular. Se fija el anticuerpo, el complemento, sobre el microorganismo y sobre este pues se unen los receptores para el anticuerpo o para el complemento y se da la fagocitosis regular con destrucción del agente infeccioso del antígeno. En la reacción de hipersensibilidad tipo 2, como el anticuerpo o el complemento se fijan sobre el tejido, ya el fagocito pues se liga a través de su receptor al anticuerpo o al complemento activado y como no puede fagocitar, pues se libera las sustancias las sustancias inflamatorias sobre ese tejido, causando daño a nivel tisular, ¿ya? Una vez sensibilizado el individuo, en contacto posterior con ese antígeno puede causar daño o muerte celular por lisis a través de la fagocitosis, a través de citotoxicidad mediada por células, ¿ya? O citotoxicidad dependiente de anticuerpos, destrucción por activación del complemento, y estos anticuerpos pues opsonizan a las células, activando el complemento y generando productos de este, ¿ya? Para inducir una reacción, incrementar la reacción inflamatoria, opsonizando otras células y facilitando la fagocitosis, ¿no? A través de los receptores para complemento o a través de los receptores para inmunoglobulina, como vemos en la imagen. Los anticuerpos atraen leucocitos, ¿ya? Se unen a los receptores para inmunoglobulina, activan el complemento y liberan productos intermediarios, ¿ya? Que inducen quimiotaxis para más leucocitos, atrayendo más células al lugar de la inflamación.
¿Cuáles son las manifestaciones de este tipo de reacciones de hipersensibilidad de tipo 2? Las reacciones aloinmunitarias, ¿ya? Como las de isoinmunización, las reacciones transfusionales o la reacción de incompatibilidad de rezos. También en el trasplante de órganos se da un tipo de reacción de hipersensibilidad cuando hay el rechazo hiperagudo, ya que está caracterizado por anticuerpos que produce el receptor del órgano frente, anticuerpos del donante frente a antígenos anticuerpos del receptor frente a antígenos que pueda tener el donante, ¿ya? Las reacciones autoinmunitarias, también hay algunas que tienen una base de respuesta de hipersensibilidad de tipo 2 cuando producimos autoanticuerpos frente a antígenos presentes en células y tejidos propios, ¿no? Y tenemos también la reacción de hipersensibilidad a algunos fármacos, ¿no? Si tienen alguna pregunta, en algún momento pueden hacer ya o interrumpir. En las reacciones posttransfusionales, ya, o las reacciones que van frente a células sanguíneas, ya, por ejemplo, están cuando hay transfusiones sanguíneas incompatibles, el receptor está sensibilizado frente a antígenos presentes en el eritrocito del donante, ya. Por ejemplo, sabemos nosotros con los grupos sanguíneos tenemos anticuerpos naturales que producimos que van dirigidos contra antígenos diferentes a los otros grupos que nosotros poseemos, y este tipo de reacción pues o de rechazo se da cuando hay una transfusión incompatible, ¿no? En grupos sanguíneos. Está la enfermedad hemolítica del recién nacido, ya, o la incompatibilidad de rezos, donde la madre se sensibiliza frente a eritrocitos fetales, ¿no? Y produce pues anticuerpos frente a estos eritrocitos. Están las anemias hemolíticas autoinmunitarias también, que se producen cuando se generan autoanticuerpos frente a antígenos presentes en los eritrocitos. En las reacciones transfusionales podemos tener el ejemplo de los antígenos de membrana, principalmente el ABO, son dominantes, ¿no? Ya habíamos mencionado, nosotros tenemos anticuerpos contra antígenos diferentes a los que nosotros poseemos. Estos anticuerpos son anticuerpos de tipo IgM, isohemaglutininas, ¿no? Que se producen a nivel de los linfocitos que están presentes en la mucosa intestinal por una reacción cruzada entre la microbiota, entre los antígenos presentes en la microbiota intestinal y antígenos presentes a nivel de estas antígenos del sistema BO presentes en la membrana de los eritrocitos. Si se transfunde a un individuo hematíes que son diferentes a los que él tiene, pues se cubrirá de las isohemaglutininas y se va a dar una respuesta de isoinmunización, ¿ya? En el caso de la incompatibilidad de rezos, el grupo RH es otro de los importantes en el sistema de antígenos de eritrocitos. Si una madre que es RH negativa gesta un bebé que es RH positivo, durante el nacimiento del primer niño, los eritrocitos del niño entrarán en contacto con la sangre de la madre, entra a la circulación materna y la mamá formará anticuerpos IgG, ¿no es cierto?, contra este antígeno RH, ¿no? Estos anticuerpos formados podrían atravesar la placenta si la madre se vuelve a embarazar nuevamente y el bebé es un RH positivo, siendo la madre RH negativa. Entonces, en este caso, estos anticuerpos atravesarán la placenta durante el último trimestre del embarazo, que es cuando es más permeable la placenta, y van a causar pues hemólisis o lisis de los eritrocitos fetales, causando daño al feto. Ya los hematíes del feto reaccionarán con anticuerpos maternos, produciendo la enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Cómo se evita esto? ¿Cuál es la profilaxis? Ya se realiza aplicando a la mamá anticuerpos anti-RH, ya a la mamá que es RH negativo se le aplica anticuerpos anti-RH, luego del parto del niño que es RH positivo, ¿no? Estos anti-RH pues van a destruir
a los eritrocitos fetales y van a evitar que la madre se sensibilice. Esto se hace cada vez que la mamá se embaraza. Si tiene 2 hijos, 3 hijos, pues hay que aplicar después de cada embarazo este tipo de inmunización pasiva para que ella pueda eliminar estos eritrocitos fetales y no se sensibilice, ¿ya? Se determina o se utiliza el test de Kuhn, por ejemplo, para detectar estos anticuerpos en los eritrocitos de un paciente, ¿no? Si el anticuerpo está presente en los eritrocitos, pues aglutina con inmunoglobulina humana, y si no hay el anticuerpo, pues no se dará la aglutinación, ¿no? En el trasplante de órganos, que es otro ejemplo de este tipo de hipersensibilidad, hay un rechazo hiperagudo cuando hay anticuerpos que van dirigidos contra la superficie del injerto o del órgano trasplantado. ¿Ya? Los anticuerpos pueden ser citotóxicos, ¿ya? Y inducir la adherencia de macrófagos o de linfocitos matadores naturales. Y están las reacciones autoinmunitarias basadas en respuesta de hipersensibilidad de tipo 2, donde hay autoanticuerpos contra antígenos presentes en tejido. ¿Ya? Entre estas enfermedades autoinmunes podemos mencionar, o estas reacciones autoinmunes, las anemias hemolíticas autoinmunes, tiroiditis de Hashimoto, ¿ya? Donde producimos anticuerpos contra el tejido, contra un receptor presente el receptor contra antígeno presente a nivel de tiroides, el síndrome de Gould-Pasteur, donde hay glomerulonefritis autoinmune, fiebre reumática, anemia hemolítica autoinmune, ¿ya? Están las reacciones de hipersensibilidad a fármacos también en este tipo de respuestas. Los fármacos se unen a componentes presentes en el organismo y sufren una conversión, ¿ya? Pueden ser aptenos y luego, bueno, inducen una respuesta inmunitaria con producción de IgG, ¿ya? Porque si se llega a producir IgE, pues no va a ser respuesta de tipo 2, sino de tipo 1. La presencia de autoanticuerpos contra antígenos presentes en tejido, pues ayuda en el diagnóstico de algunas enfermedades autoinmunes, como vemos acá en la imagen, ¿ya? Se busca estos autoanticuerpos exponiendo el suero del paciente con los autoanticuerpos a cortes de tejido, ¿ya? Donde está presente el antígeno, pues del que se sospecha que hay sensibilización, y de esta forma pues se puede apoyar el diagnóstico de estas enfermedades. En la respuesta frente a fármacos hay algunas teorías, ¿ya? Indicando que el fármaco se puede absorber sobre la membrana celular y los anticuerpos se van a unir al fármaco activando el complemento. La otra teoría es que se forma un complejo entre el fármaco y el anticuerpo y este absorbe y puede activar el complemento, ¿no? O si no, el fármaco unirse a las membranas celulares, interrumpiendo la tolerancia regular que se tiene e induciendo la formación de anticuerpos, ¿ya? Frente a otros grupos presentes en la superficie celular. ¿Ya? En la respuesta mediada por inmunocomplejos o la reacción de hipersensibilidad de tipo 3 está mediada por complejos antígeno-anticuerpo, donde el anticuerpo puede ser de tipo IgM o de tipo IgG. La formación de estos complejos y depósitos de estos complejos en las superficies tisulares activa el complemento, ya el receptor para inmunoglobulina G y el reclutamiento y activación de leucocitos. Entonces acá podemos ver, está el complejo formado, depositado en una superficie sobre el cual el complemento se puede activar e inducir a los neutrófilos a liberar enzimas proteolíticas, inducir a células mastocíticas, por ejemplo, a liberar estamina, leucotrienos, activar macrófagos, induciendo la liberación de citocinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral e interleucina 1, e incluso inducir la agregación plaquetaria formando microtrombos, ¿ya? Esto cuando estos complejos se depositan a nivel de endotelio vascular. Este tipo de respuesta se da en horas después y surge como consecuencia de una reacción entre antígenos que están solubles en circulación, ya en los diferentes tejidos, y anticuerpos precipitantes. Los complejos se depositan en los vasos y en membranas basales, activan el complemento
e inducen la agregación plaquetaria. ¿Ya? Hay 3 tipos de reacciones, ¿ya? O respuestas que se han dado para clasificar este tipo de hipersensibilidad. Se puede dar por infección persistente, por una enfermedad autoinmunitaria o por inhalación de material antigénico cuando uno inhala constantemente el mismo tipo de material. El antígeno que ingresa vía intradérmica se combina con un anticuerpo específico en la sangre y forma inmunocomplejos. Ya estos complejos actúan a nivel de plaquetas y a nivel de mastocitos, liberan aminas vasoactivas, ¿ya? Inducen a macrófagos a liberar factor de necrosis tumoral e interleucina 1, ¿no? E inducen, junto a histamina y leucotrienos producidos por estas células, pues un incremento en el flujo sanguíneo. Como se da una reacción inflamatoria, se incrementa la permeabilidad capilar y se liberan enzimas por parte de neutrófilos, ¿no? Aquí podemos ver, es una imagen donde podemos ver la formación de complejos inmunes depositados a nivel del endotelio vascular, induce la agregación plaquetaria, ya activa neutrófilos a liberar a través de la activación del complemento que se da y al inducir la quimiotaxis de macrófagos, pues van a intentar fagocitar y fagocitosis frustrada, pues también va a afectar y va a dañar a este tejido, ¿no? Y pues si se da de manera persistente, pues llega a causar daño o enfermedad, como se da en el caso de las enfermedades autoinmunes que están mediadas por este tipo de respuesta. Ya los antígenos responsables son solubles, ¿no? Y llegan a precipitar cuando se unen a los anticuerpos IgM o IgG, y pueden ser internos o externos. Ya internos, por ejemplo, antígenos tumorales, algunos ácidos nucleicos o inmunoglobulinas, y externos, proteínas, fármacos, algunas estructuras presentes en bacterias, hongos, parásitos e inclusive virus, ¿ya? En las infecciones persistentes, por ejemplo, donde hay respuesta de anticuerpos débil, ¿ya? Y hay antígenos solubles circulantes, pues se genera enfermedad por inmunocomplejos debido a que depositan estos complejos antígenos microbianos anticuerpos que llegan a depositar, ya como sucede en la lepra, en la sífilis, en el paludismo, en la fiebre hemorrágica del dengue, ya en las hepatitis virales, en algunas endocarditis infecciosas causadas por estafilococos se pueden dar este tipo de reacción. En las enfermedades autoinmunes también hay depósitos de inmunocomplejos, autoanticuerpos, que reaccionan frente a anticuerpos de tipo IgM o IgG, como sucede en la artritis reumatoidea, ya donde un anticuerpo de tipo IgM o IgG pues, se une a anticuerpos de tipo IgM o IgG, causando estos depósitos. El lupus eritematoso, está la polimiositis, glomerulonefritis post-estreptocócica, por ejemplo, que es un tipo de respuesta autoinmune que se da posterior a una infección por estreptococos beta-hemolítico del grupo A, ¿ya? Donde se dan reacciones cruzadas entre antígenos del estreptococo y antígenos propios, y se generan autoanticuerpos contra tejido glomerular. Estos depositan a nivel glomérulo, pues y causan este tipo de respuesta, ¿no? Y bueno, también debido a algunas actividades laborales, por ejemplo, donde uno puede inhalar antígenos regularmente presentes en el ambiente, ¿ya? Y se pueden absorber estos antígenos, ingresar a nivel pulmonar y, bueno, causar o inducir la formación de complejos inmunes, ¿no? En la enfermedad del granjero, en la enfermedad del cuidador de palomas, del cuidador de ratas, del lavador de quesos, también se observan este tipo de respuestas. Y en el caso de la filariasis, por ejemplo, cuando hay liberación local de antígenos de manera constante y regular, ¿no? Entonces, para repasar, estos inmunocomplejos desencadenan un incremento en la permeabilidad vascular, ¿ya? Y inducen una reacción inflamatoria. Nos quedan 2 minutos de clase. Si no alcanzamos a terminar, chicos, ingresamos nuevamente, ¿ya? Y volvemos a entrar al mismo enlace, ¿ya? Para terminar, ya nos falta poco, ¿ya?
la hipersensibilidad de tipo 4, que es mediada por células, ya en este tipo de respuesta tenemos la mediación de linfocitos T, CD4 y CD8, ya que están sensibilizados contra antígenos que pueden ser propios o antígenos externos, ¿no? Y estos activan macrófagos e inducen lisis directa de las células, ya induciendo también una respuesta inflamatoria que va mediada por citocinas. La reacción inflamatoria mediada por linfocitos T estimula células efectoras específicas frente al antígeno y lleva a que el macrófago se active y que se genere una respuesta inflamatoria y edema localizado a nivel tisular. Se dan dos grupos, ¿ya? El daño es causado pues, por linfocitos TH1, macrófagos activos, y está mediada por linfocitos TD8 de tipo citotóxico que están involucrados en este tipo de respuesta, ¿ya? Hay diferentes variantes en este tipo de reacción, ¿ya? Están las reacciones de respuesta que se da, las reacciones denominadas de hipersensibilidad de contacto, la respuesta de tipo tuberculina, que se manifiesta a nivel de piel, y está la reacción de tipo granulomatosa también, que se manifiesta a nivel de piel, ¿no? En algunas reacciones excesivas frente al microorganismo o frente a sustancias químicas, también se pueden presentar este tipo de reacción de hipersensibilidad, ¿ya? Y el rol de la entonces que las citocinas cumplen un rol importante en este tipo de respuesta, ¿ya? Ya que activan la reacción inflamatoria, activan a nivel del endotelio vascular, ya activan a las células, ya reclutan monocitos, reclutan leucocitos y pueden activar a monocitos convirtiéndolos en macrófagos activados. Ya estaba... Ya, acá podemos ver, por ejemplo, cómo se da la sensibilización en la reacción de hipersensibilidad de contacto. Ya debe haber un primer contacto entre el apteno, ya, o el antígeno, ¿no es cierto?, que va a ser captado por las células dendríticas o macrófagos, ya, o células de Langerhans que están a nivel de piel. Estas captan el antígeno, lo presentan a nivel de los linfocitos y estos al interiorizar el antígeno, pues, y emigrar a nivel de órganos linfoides secundarios, van a presentar ese antígeno en forma de péptido, ¿no es cierto?, que se va a ligar, que se va a presentar a través de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, activando directamente a los linfocitos T. O sea, se da una presentación del antígeno a nivel de células T y se sensibiliza, ¿ya? El linfocito T sensibilizado luego reaccionará cuando entra en contacto nuevamente con el antígeno, ¿no es cierto?, provocando daño a nivel de ese tejido. Ese daño se puede manifestar luego de 24 a 48 horas, ¿ya? Y está netamente mediado por linfocitos T. En este tipo de respuesta, ya luego del primer contacto, las células T que fueron activadas inicialmente van a producir citocinas inflamatorias, que la respuesta principalmente es de tipo TH1, es de tipo celular, ¿ya? Va a activar macrófagos, células matadoras naturales, linfocitos CD8, ¿no? Y va avanzando progresivamente a medida que transcurren las horas. Ya podemos ver luego de unas 12 horas, pues los linfocitos llegan a migrar cerca a los vasos locales donde se ha presentado el inóculo, atraviesan al tejido, ¿no? Y luego de 48 horas, pues hay migración de más macrófagos y células de Langerhans que migran desde la epidermis, ¿cierto? Este tipo de respuesta continúa pues por varias horas más, ¿ya? Las citocinas, ya proinflamatorias y prostaglandinas
que son componentes que se sintetizan una vez que se inicia una reacción inflamatoria, son importantes, ¿ya? Se producen entre los macrófagos o las células de Langerhans y los linfocitos CD4, activando queratinocitos, activando más macrófagos, y a nivel de endotelio vascular inducen reacción inflamatoria. En la reacción de hipersensibilidad de contacto se da una liberación de citocinas, ¿ya? Inflamatorias que activan a los linfocitos CD4, inducen la expresión de activadores de la reacción inflamatoria, ¿ya? Y atrae esto, pues, la migración de otras células, ¿no? De más macrófagos, en el caso de que esta reacción se dé a nivel de piel, que es la reacción de hipersensibilidad de contacto. Entonces interviene interferón gamma, que activa macrófagos, interleucina 2, que es proinflamatoria, interleucina 1, interleucina 6, ¿no? Activando la migración leucocitaria. Podemos ver algunas imágenes de cómo se manifiesta este tipo de respuesta, ¿ya? Ahí vemos una zona eczematosa, por ejemplo, en la muñeca, que es secundaria a un contacto con níquel, ¿ya? Algunas personas llegamos a ser sensibles al níquel, pero se manifiesta este tipo de eczema pues después de 24 a 48 horas de haber usado algún implemento de este tipo, ¿no? Se puede sospechar o confirmar aplicando algunos alérgenos con concentraciones mínimas, ¿no? Sobre tejido como la espalda, se denominan estas pruebas de parche, y si la reacción es positiva, pues se forma el eczema, ¿no? Posterior a las 24 horas, ¿no? Hay que monitorear al paciente para poder evidenciar, pues, este tipo de respuesta a nivel de piel. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las etapas? Se da un proceso de sensibilización, que en el caso de la reacción de tipo tuberculina, que se denomina, que está asociada a esta reacción de hipersensibilidad, el paciente se sensibiliza en una infección primaria, ya se da un estímulo antigénico si uno entra en un contacto posterior, y luego se forma la respuesta de hipersensibilidad a las 48 horas de realizado el inóculo, ¿no es cierto? Se utiliza, por ejemplo, la reacción de tipo tuberculina, se denomina a este tipo de reacción a nivel de piel, cuando se aplica antígenos microbianos para poder evaluar respuestas frente a algunas enfermedades infecciosas. Ahora no se usa mucho este tipo de respuesta, ya, porque hay otros métodos moleculares, por ejemplo, que han suplido toda esta manipulación de antígenos en el paciente. Sin embargo, pues se había establecido hace varios años para evaluar al paciente, digamos, su respuesta inmune frente a la tuberculosis, frente a algunas infecciones parasitarias como la leishmania, por ejemplo, y en el caso de algunas infecciones causadas por hongos también se usaba este tipo de reacción para apoyar en el diagnóstico, ¿no? Si se formaba el eczema, pues indicaba que el paciente tenía la infección porque había respuesta celular, ¿no? O sensibilidad. Ya aquí vemos otras imágenes de reacción cutánea, ya, que se da, por ejemplo, algún tipo de reacción granulomatosa, ya, frente a unos, puede ser al uso de algunas joyas que contienen níquel, al látex, ¿no es cierto? Ya, y en la respuesta de tipo tuberculina, ¿no? Normalmente hay una presentación de antígeno en la superficie del macrófago, ya que tiene bacterias o virus fagocitados, ¿no? En el caso de la respuesta frente a agentes infecciosos. Y estos se activan por la acción de citocinas que derivan de los linfocitos T, ya con el propósito de promover la muerte de estos gérmenes que están a nivel intracelular, ¿no? Generalmente este tipo de respuesta se da frente a infecciones causadas por Mycobacterium leprae, Mycobacterium tuberculosis y en la parasitosis causada por esquistosoma, ¿no? El patógeno estimula de manera persistente la activación del macrófago, que con el objeto de limitar la infección, contiene, ¿no?, al agente infeccioso, causando pues
un daño a nivel tisular, ¿no? Causando destrucción. En el caso de la tuberculosis, por ejemplo, el daño que se ve a nivel cavernoso de los pulmones, pues se debe a la respuesta de hipersensibilidad frente a este antígeno, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos de enfermedades infecciosas asociadas a este tipo de respuesta, ¿no? En la tuberculosis, por ejemplo, se activan células TH1 macrófagos, ya causando lesión pulmonar y afecta esto la funcionalidad del pulmón, ¿no? En la esquistosomiasis, ya por schistosoma, en la dermatitis alérgica de contacto, ya donde se da por contacto con látex, níquel o algunas otras estructuras, y en algunas enfermedades autoinmunes con la enfermedad, como la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria a nivel intestinal, que también hay células TH1 y macrófagos activos frente a nivel de intestino, ¿no? Y en algunas enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple, donde se sensibilizan los linfocitos frente a mielina, ya causando una lesión a nivel de tejido nervioso, es una lesión neurodegenerativa, pues que tiende a postrar al paciente, ¿no? Y bueno, con eso terminamos la clase, ¿ya? No sé si hay preguntas o hay consultas que quieran ustedes hacer. Hoy día en la tarde nos vemos en la clase de laboratorio. Voy a llevar los exámenes, los vamos a tener versus sus primeros parciales, ¿ya? Les voy a hacer llegar en el transcurso de la mañana un resumen del protocolo de trabajo de la clase de hoy, ya, para que ustedes puedan orientarse, ¿ya? Y revisen en el chat del grupo, en el chat de ahorita de la clase, ya estoy dejando el enlace para el cuestionario que corresponde a esta clase, la evaluación de esta clase. Entonces pueden ingresar, son ahorita las 10 menos 10, 10 minutos tenemos para responder el cuestionario, se va a cerrar en 10 minutos, ¿ya? Entonces ingresen al formulario, ya ingresen ahora al formulario para responder, es cortito, son 5 preguntas, 7 preguntas en realidad de la clase que hemos de hoy, ¿ya? Bien. Porque estoy en clase, ¿qué pasa?